Bueno, es un placer estar recibiendo a Mariano Morresi en Da Para Más. Mariano se encuentra en Buenos Aires, él es consultor en estrategia y marketing, coordinador de posgrados y docente universitario en UCES y lo que es la Universidad de Belgrano, también investigador. Así que bueno, un poco la idea de invitar a Mariano a conversar venía por ese lado. Bueno, Mariano, el placer de tenerte acá y recibirte. ¿Cómo estás? Hola Martín, gracias por la invitación y por poder hacer este encuentro cruzando el río en tiempos de aislamiento. Exactamente, tiempos distintos, diferentes para todos, adaptándonos a nuevas modalidades, a nuevas normalidades también se podría llamar de alguna manera. Y bueno, antes de entrar en lo que es la conversación más profunda de esos temas que mencionaba al principio, me gustaría que nos comentaras brevemente una descripción del momento, cómo están viviendo en Argentina esta pandemia, coronavirus a nivel social, bueno, un breve panorama de cómo está la situación. Bien, perfecto. Estamos ahora, yo diría, en la transición entre una primera y una segunda etapa, entre la primera etapa de reacción y una segunda de transición, mm, donde se está empezando a ajustar lo que sería la salida. Más allá de la incertidumbre sobre los efectos de esta pandemia en la población, es evidente que las medidas que se han ido tomando en distintos países han tenido efectos positivos para controlar la expansión de la enfermedad. Eh, pero bueno, ahora queda el paso de cómo hacemos para que el resto de la sociedad se acomode y pueda sobrevivir más allá de no estar enfermo de coronavirus. Por lo pronto, en términos generales, ya se llevan más o menos 5 semanas de aislamiento general, pero desde esta semana ya estamos en una segunda fase donde hay variedad geográfica y variedad por industrias para la salida de las personas a trabajar y viendo cómo nos acomodamos a esto. Es evidente que no vamos a saber nunca cuál hubiera sido el total efecto que hubiera tenido la enfermedad, por lo menos en nuestros países, sí, si vemos lo que ocurre muy cerca nuestro, en Brasil o más arriba en Estados Unidos, pero tampoco podemos saber cuál va a ser el daño total que va a tener la economía mientras tanto no empecemos a tomar decisiones hoy. Por lo tanto, estamos como una especie de laboratorio global en vivo, tomando decisiones en un delicado equilibrio donde cualquiera de las decisiones que tomamos tienen costos graves. Tal cual, es un escenario totalmente distinto a lo que veníamos acostumbrados y empezar como a proyectar también, a ver, empieza a haber incertidumbre, no se sabe de repente qué va a pasar a nivel de la economía, como bien decías. Por eso también un poco me interesaba charlar contigo, que sos consultor en estrategia, que tenés el tema bastante dominado. Pero antes de entrar en eso, también me interesaba saber un poco para ir metiéndonos en cómo estaba la educación, ¿no? En qué fase está en este momento la educación a partir de la llegada del coronavirus, ¿no? Porque eso también eh, hay un cambio, ¿no? En lo que es la forma de educar, empezar a hacer educación a distancia, a tener diferentes herramientas para continuar con la educación, digo que es muy importante, que ha sido uno, por lo menos, o una de las áreas que no se ha perdido. Pasa acá en Uruguay también, bueno, muchas escuelas a través del Plan Ceibal mantuvieron las clases, la educación con las computadoras. Y bueno, también a nivel universitario, ¿en qué nivel, en qué momento nos encontramos? Me gustaría saber, bueno, cómo lo están viviendo allá. Bien. Por lo pronto, las adaptaciones que está teniendo el sector educativo son adaptaciones forzadas para capear el momento y sobrevivir. En general, no estaban preparadas las estructuras ni las competencias
evidentemente para una situación como esta, pero tampoco estaban preparadas para herramientas que ya existían y comportamientos que ya existían. Entonces, hoy todos son soluciones de emergencia que en la medida que pasan las semanas se van transformando en hábitos más desarrollados eh, dentro de lo que podemos denominar educación digital o educación remota. Es un poco complicado porque ni las personas que son los alumnos tienen los recursos eh, de antemano para poder aprovechar bien este tipo de educación, ni tampoco los profesores tienen los recursos de antemano. Entonces, quizás en un principio hubo un exceso de digitalidad y hoy vamos viendo con el paso de las semanas que quizás es mejor buscar modelos más intermedios o más híbridos, que es como se trabajaba tradicionalmente la educación a distancia o la educación digital. Pero bueno, estamos en el medio de la pelea en un negocio que no es, salvo en el negocio o en la actividad de la educación primaria, secundaria, el liceo, digamos que eso es parte de nuestra sociedad, pero después en la educación vista como negocio es uno de los primeros consumos que se deja de lado. Cuando tenés mucha oferta gratuita digital, hay más razones para dejarlo de lado. Entonces las decisiones que se están tomando son en medio de la desesperación, pero adquiriendo los recursos en el camino. Está bueno esto que planteás, como vos bien decís, había ya mucha oferta gratuita de capacitaciones, pero también es importante la educación continua a niveles terciarios, o universitarios en estos casos, o posgrados. Ahora, una de las preguntas que también se me ocurría y que te quería consultar, ¿cómo se hace para estimular a ese alumno a distancia, ¿no? Para captarlo, para que realmente entre en la charla, en la clase. Debe ser también un trabajo bastante interesante para ustedes, ¿no? Como docentes. Sí, básicamente tenés que dejar de lado la didáctica que tenías planteada para la educación presencial y generar una nueva didáctica. Esa nueva didáctica lleva el doble o el triple de tiempo que vas a estar trabajando con el alumno y al mismo tiempo, en cuanto a cómo haces para estimularlo, hoy existen un montón de herramientas, pero esas herramientas son muy adecuadas para determinados perfiles de públicos. Cuando vos trabajás con personas que están acostumbradas a estar todo el día recibiendo estímulos en redes sociales o en videojuegos, las herramientas que existen de educación online son muy válidas. Cuando esas personas, los educandos, no están acostumbrados a ese tipo de estímulos o de actividades de entretenimiento, tenés que primero educarlos en los modelos para después poder educarlos en las capacidades o en los conocimientos. Entonces es complejo, pero lo bueno es que, como pasa siempre, que estamos vivos como para poder aprender. Lamentablemente deberíamos haber aprendido antes de que viniera la piña, pero ya vino y hoy, mientras nos caen los golpes por todos lados, estamos desarrollando cursos acelerados de cómo educar online con un grupo de personas que tiene preocupaciones más importantes y tiene un exceso de actividad online. Es decir, hoy quizás para muchos gran parte del tiempo pasa frente a una computadora o a un teléfono y agregarle educación a ese combo quizás es nocivo. Pero de acá van a salir los modelos educativos del futuro generales, no los particulares que había hasta ahora, que eran evidentemente muy buenos. Incluso en Latinoamérica tenemos muy buenos ejemplos de educación digital, que ojalá sea la oportunidad para aprender de ellos. Bien, perfecto. Está bueno estos conceptos que estás diciendo, como un poco para entender en qué punto están ahora, cómo recibieron este cambio, este momento. Y bueno, también ya me gustaría entrar en el tema que más me gusta, te soy sincero, que es Sí, un poco que nos hables de cuáles son las claves del management en tiempos de crisis. O sea, que siempre hay muchos autores que hablan de esto, siempre se habla en general
o se toman temas ante las crisis, sacar nuevas oportunidades. Yo sé que esta crisis es muy particular, pero ¿cuáles serían las claves hoy por hoy del management ante esta situación? Bien, bien. Es importante lo que vos decís. Este tipo de crisis no tenemos una manera de compararla con otra. El alcance global y el efecto nocivo sobre la salud nos tenemos que remitir a casi 100 años antes para encontrar un ejemplo similar. Por lo tanto, las claves del management se están generando en el camino. Hoy tenemos un poco un exceso de futurólogos que nos dicen cómo va a ser el mañana, qué es lo que hay que hacer, qué es lo importante, qué es lo no importante, como si estuvieran en el mañana. Yo Claro. diría que si pensamos que la estrategia de una empresa depende de quién es el líder, de cuál es el contexto donde está y qué negocio estamos hablando, uno de esos tres pilares entró en crisis, se quebró, se rompió y es el contexto. Ahora, de los otros dos, nosotros como líderes y el negocio, la industria en la que trabajamos, van a ser los que dependan las respuestas. Y yo creo que una de las claves importantes, genérica, sería decir esto. En el corto plazo hay un tipo de decisiones que tenemos que tomar, que son las decisiones que van a permitir que nuestra organización, nuestra empresa, nuestro negocio, nuestro equipo sobreviva. Pero son muy distintas de las decisiones que tenemos que tomar para que en el futuro la organización, el negocio o el equipo exista. Es importante que hoy, corto plazo, necesitamos contención, necesitamos apoyar, necesitamos cuidar, necesitamos prestarle mucha atención a la tesorería, a los clientes, a las personas en las empresas, preservarnos lo máximo posible. Ahora, todo esto que es gestión del caos, no es lo mismo que tenemos que hacer en el largo plazo. En el largo plazo, Perfecto. como no sabemos lo que va a ocurrir, y no tenemos idea, yo diría que más bien empecemos pensando, aprovechando la oportunidad con todo el dolor que tiene esta oportunidad, para ver qué queremos hacer o qué queremos ser como empresa. Hoy se escucha mucho el término nueva normalidad, ¿sí? Que vamos a tener una nueva normalidad. Sí, por definición, la normalidad es una, es lo habitual en un contexto. Ahora, me gustaría a mí más bien decir que esa normalidad no sea dependiente de cómo sea el contexto dentro de 6 meses o de un año o de 2 años, sino que parta de cuál sea nuestro deseo y nuestra imaginación. Aprendamos del sufrimiento de esta época, del dolor de esta época, para ver las cosas que ya no debemos hacer más, para no presionar más donde hemos presionado en forma excesiva, y a partir de ahí, desde el futuro, construir nuestra organización del mediano plazo. Es evidente que esa organización del largo plazo va a tener que tener en cuenta de manera diferente, uno, al planeta y dos, a las personas. Si eso no lo cambiamos, todas las decisiones que tomemos ahora van a ser para prolongar una agonía donde quizás nos salvamos solo nosotros en un mundo que se cae a pedazos. Está bien, es como un sacudón, ¿no? que estamos recibiendo, capaz que para saber dónde estamos parados y empezar a corregir ciertas cosas y cambiarlas, ¿no? Está bueno también tomarlo como ese mensaje. También se me ocurría a mí, existe la estrategia de la estrategia, digamos, o sea, hasta ahora venían planificando de una manera, pero bueno, hay que cambiar y hay que hacer una estrategia sobre esa estrategia. ¿Existe eso en el management? Sí, sí, la metaestrategia vendría a ser, sí, existe. Y hoy está, primero, bajo mucho cuestionamiento, como es la estrategia de la estrategia, pero al mismo tiempo, si vos escuchás voces, y hoy principalmente escuchamos las voces de los responsables
político de los países, vemos que aún se sigue gestionando como si estuviéramos en un contexto diferente, dándole mucha importancia a los planes como forma de armar la estrategia, cuando nos damos cuenta que a los 2 minutos que hicimos un plan, o al día, o a la semana, ese plan se convirtió en un bollo de papel con letras impresas adentro. Entonces hoy la estrategia de la estrategia es: no fijes nada en piedra, porque las piedras se rompen y se caen por la montaña. Plantea hipótesis, actúa, mirá los resultados, modificá las hipótesis, y así una y otra vez. Lo que permanece más tiempo será nuestra visión, que puede ser la visión de una empresa, pero también la visión de un país, o nuestro propio propósito personal. Eso, digamos, que es lo más, o debería ser lo más permanente de lo impermanente, y el resto es experimentación. En esa experimentación sí, hay más error que acierto. Bien, la verdad. Bien. Recién tocabas el tema de la visión, ¿no? Siempre se habla de la misión, de la visión, sea para un país o para una empresa, digo, vinculado más que nada a las empresas, quizás, esta pregunta, ¿no? ¿Tienen que redefinir la visión y la misión hoy esas empresas? Bien. Diría algo: si a raíz de esta crisis la visión que tenían dejó de ser válida, eso nos tiene que permitir aprender que esa era una visión mal construida, porque la visión debe ir más allá de las coyunturas que puedan ocurrir. Pero es un buen momento, yo creo, para darnos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor, y así hacer o generar visiones menos mezquinas, menos estáticas, menos coyunturales, menos basadas en lo económico como definición del negocio. Entonces, como positivo yo diría, bueno, si este sacudón nos sirve para que nuestra visión sea diferente, cambiémosla. Pero nuestra visión no debería caerse frente al primer cambio, porque la semana que viene, el mes que viene o dentro de 6 meses van a ocurrir cosas que hoy no tenemos ni idea. Si frente a esas cosas nuestra visión ya no tiene más sentido, es que la estamos haciendo mal. La visión debe ser algo que escape al momento presente, porque es nuestro deseo, nuestra imaginación, nuestra idea de qué tipo de empresa o de organización queremos construir, más allá de las decisiones que tomemos en cuanto a negocios, productos, servicios, equipos, finanzas, producción, logística, etc. ¿Queda más o menos claro lo que me preguntaste? Sí, no, está clarísimo, Mariano. Está bueno también que lo plantees así, porque hasta incluso uno, cuando lee en las redes sociales o artículos, yo vi esta pregunta, soy sincero, yo la he tomado de varias lecturas que he tenido, y se planteaban esta cuestión, y vos lo estás dejando muy claro. Ahora, también, ¿cómo se planifica o cómo se puede planificar ante la incertidumbre, ¿no? Ya es difícil de repente hacer un plan estratégico de un año a otro, en un escenario normal. Ahora que siempre hay incertidumbre, ¿no? O sea, también que quede claro eso, pero hasta ante esta incertidumbre que quizás es doble, ¿qué consejos, cómo se puede hacer? Bien, está bueno eso que dijiste, siempre hay incertidumbre. Este momento como que nos mostró la incertidumbre que ya existía de un modo brutal. Entonces, capaz que es parte de ese sacudón que hablabas un poco, ¿no? en la pregunta anterior, ¿no? De hacernos ver en dónde estamos parados, a empezar a cambiar algunas cosas. O sea, siempre estuvo la incertidumbre quizá, y ahora como que la vemos como algo nuevo. Sí. Y un poco el grado en el cual le asignamos a la incertidumbre depende de cuáles son nuestros modelos mentales, nuestra ideología o nuestros paradigmas.
Hoy en día se discute conceptualmente si este momento que estamos atravesando se puede denominar como cisne negro. ¿Sí? Un concepto que tiene aproximadamente unos 15 años y que tiene que ver con sucesos poco probables que tienen un impacto desmesurado. Ahora, la probabilidad que tenga el suceso depende un poco de la información que manejamos y del valor que le asignamos a la información. Entonces, para alguien que nunca vio un cisne negro, es muy probable que tienda a pensar que los cisnes son únicamente blancos. Claro. ¿Sí? Pero los cisnes negros ya existían. Lo mismo que ya existían las enfermedades respiratorias globales transmitidas a través de animales. Es decir, que el disruptor ya existe. El tema es, nosotros manejamos información para entender cuáles podrían ser los posibles disruptores. 1. 2. Le asignamos un valor desde nuestras creencias de modo de disminuir el riesgo posible si ocurriera un disruptor como este. Y ahí es donde entra, bueno, ¿cómo hago para saber todos los posibles disruptores que va a haber, todas las posibles causas de incertidumbre que puede tener una empresa, un equipo o un país? Primero, no teniendo muchas inversiones fijas que frente a escenarios de alta volatilidad, ¿sí?, la caída de uno de esos edificios repercute en la caída de toda la organización. Teniendo organizaciones mucho más líquidas, mucho más experimentales, con no tanta planificación a largo plazo, con variabilización de sus decisiones, con organizaciones conectadas en redes con otras organizaciones que nos permitan generar información sobre cuáles podrían ser los cambios posibles por venir. Y ahí empieza a formarse el concepto de, en lugar de que el objetivo es que nuestra organización sea fuerte para aguantarse todos los posibles problemas que existan en el futuro, nuestra organización debe ser más bien antifrágil para, frente a estas situaciones, mejorar cuando ocurren sucesos de alto impacto. Para ser antifrágil, la forma de hacer estrategia es más experimental y más colaborativa que en lugar de ser más planificada y más exclusiva. Bien, bien, muy claro y está bien gráfico el ejemplo que manejaste. Y también entra otro actor muy importante que lo fuimos también nombrando de alguna manera en la charla, que son los líderes, ¿no? Esto sin lugar a dudas representa un cambio cultural lo que estamos viviendo, y la cultura del equipo sin presencia física, que también que está mencionando. ¿Cómo se puede empezar a liderar, ¿no?, a los equipos sin verlos? Porque también ahí lo que siempre ha pasado es el tema de la confianza, que el líder capaz que le cueste delegar, confiar realmente en ese mensaje que está dando y que el otro lo reciba bien. El hecho de la no presencia, de estar viendo y controlando, es también otro fenómeno que se está presentando y es muy interesante de analizarlo y de ver qué postura se toma ante este momento. Bueno, está muy bueno eso. Liderazgo y confianza, ¿sí? Pero fíjate cómo el tema es un tema que excede al momento, pero que este momento lo pone bien arriba en la consideración. Es evidente que si un líder que no confía en sus equipos, muy líder no es. Pero hoy tiene que confiar porque los tiene mucho más lejos, mucho más aislados y mucho más desconectados a las personas. En muchos trabajos, digamos que en algunos no. Entonces, frente a esto ha habido hasta ahora dos grandes reacciones. Por un lado, tenemos como un resurgir del micromanagement y del hipercontrol. Tenemos un montón de herramientas que se están desarrollando o que ya existen para
controlar que la persona esté sentado en su escritorio, frente a su computadora y su cámara, las 8 horas o la jornada que tenga laboral, y que podamos ver en cada momento que esa persona está presente ahí, porque estar presente es ser empleado. Eso es una reacción. La otra reacción es, la persona no está muy a gusto en su casa. Su casa no es el lugar tradicional de trabajo. En su casa se mezcla su vida familiar. Entonces las condiciones que tenemos que darle como empleadores tienen que ser diferentes. En principio, vamos a necesitar darle más soporte a los empleados. Los sistemas de soporte tienen que ser más amplios que lo que eran actualmente. Ese soporte tiene que ver con la capacitación, tiene que ver con los recursos de las personas, tiene que ver con preocuparnos por la salud mental de la persona, por la vida en familia de la persona, por el tiempo que permitimos equilibrar entre conectado y no conectado, con la generación de una cultura a través de los momentos en los cuales nos encontramos digitalmente. No puede ser hoy que en las organizaciones que tienen personas teletrabajando, los momentos de encuentro sean continuos con el único foco en el trabajo, porque así el momento ese de trabajo va a ser un momento más de tortura que de generación de cultura. Para eso, creo que nos vamos a tener que preocupar más que por los resultados que hoy consigan nuestras personas desde sus casas o con el barbijo o el tapaboca en la cara. Nos vamos a tener que preocupar por las condiciones en las que están esas personas. Necesitamos que las personas estén bien más allá de los resultados que podamos conseguir hoy. Para mí eso es la confianza en este momento. La verdad que son muy claros tus conceptos, Mariano. Sí. Y una cosa que mencionabas es que hasta uno conversando y le empieza a caer un poco la ficha, es que cosas que ya existían, esto nos hace como abrir los ojos, ¿no? O sea, como bien decías vos, ser líder es poder delegar, o sea, dar confianza, estar tranquilo. No se debería estar arriba del empleado, digamos, bueno, de tus compañeros para ver las tareas que hacen, sino realmente confiar en que se va a hacer la tarea. Pero como que esto nos sacudió y bueno, o sea, eran cosas que existían, igual que la incertidumbre que siempre está, pero como que ahora las vemos, no sé, doblemente reflejadas quizás. Está bueno ese concepto, me gustó mucho que destacaras eso. Sí, sí. Fíjate, por ahí en tu experiencia también ocurrió que durante los primeros días o primeras semanas hubo como una especie de boom de digitalidad, lo cual generó como un subidón de adrenalina, pero después generó un hastío. Nos pasamos de digitalidad, quizás porque creímos, pese a que nos decían esto no son vacaciones, un poco nuestro cerebro todavía no terminaba de acostumbrarse a que no eran vacaciones, y hoy nos estamos dando cuenta que presionar demasiado a las personas en una situación que no eligieron tiene consecuencias peores para el ánimo y para la forma de trabajar de nuestros equipos. Entonces yo diría ir de a poco, ir aprendiendo, ir confiando, empatizar con las realidades de los otros, ser más flexibles en los sistemas, en los modos, ayudar a que cada uno arme su propio entorno en este contexto, a que nos acostumbremos a la tecnología, al espacio de nuestro hogar, a la relación con la computadora, a no presionar en cuanto a que una comunicación siempre tenemos que poner la cara, que siempre tenemos que hablar, y tener en cuenta que la burocracia no va a ser la solución para esto, sino más bien tomo las palabras del profesor Gary Hamel, la humanocracia.
Frente a esta realidad, pese a que tenemos más tecnología que antes, lo que nos va a definir para que salgamos parados del mejor modo es nuestra capacidad de ser humano frente a la dificultad. Está bueno, está bueno. La verdad que todos estos conceptos que nos fuiste diciendo y opinando, comentando, la verdad que son muy buenos, son muy válidos, muy ricos. Entrando un poco ya en el final, para no robarte tampoco tantos minutos, ¿qué lectura nos recomendás o qué autor de repente está bueno como para leer en este momento? Y nada, o qué estás leyendo vos en este momento, capaz que nos puedas compartir, que también acompañe esta situación, que siempre tenés buenas recomendaciones. Bien, en principio, si hay personas que todavía no lo leyeron, para este momento es especialmente adecuado. Para este momento, pero visto en un marco más general de cuál es el comportamiento de nuestra época, diría leer a Nassim Taleb. Principalmente tengo que decir un libro, yo diría Antifrágil, de Nassim Taleb. Después yo creo que hoy tenemos la posibilidad de tener muchos medios y muchos autores a disposición en la web para escucharlos y entenderlos. Recién yo hablé del tema Humanocracia, es el título de un próximo libro que va a escribir Gary Hamel, uno de los más importantes pensadores de la gestión. Y hoy, en cuanto a medios digitales, recomiendo leer y escuchar, porque también lo pueden escuchar, a Javier Marcet, que es un catalán con una mirada muy interesante sobre la gestión y sobre la estrategia. Y dentro de mi disciplina original del marketing, recomiendo seguir el trabajo que está haciendo una consultora española que se llama Good Rebels, con un seguimiento de los cambios en el consumo y en el marketing en tiempos de COVID-19. Esas serían como las recomendaciones a seguir. Si hay alguna de las personas que está escuchando este podcast que no lo hace, le recomiendo que arme su red de Twitter, que es el mejor modo de estar atento a una variedad de fuentes y un contacto directo con personas que piensan, con personas que hacen, con personas que deciden, para tener una visión más amplia y no quedarnos con un único modelo mental o un único paradigma de cómo son las cosas. La verdad, nadie sabe cómo son las cosas, pero cuantas más fuentes tengamos, más completa va a ser nuestro entendimiento de la realidad. Impecable, impecable. La verdad que son buenos consejos. Eso que decís también de las redes, armarse una red y empezar a seguir a determinados autores está bueno. Y obviamente siempre toda la información, todos los datos que uno tenga, lo van a dejar siempre mejor parado ante diferentes situaciones. Y bueno, un poco también para cerrar, ¿dónde te podemos leer a vos, Mariano? Sé que tenés un blog, está bueno también que lo menciones y que bueno, que te podamos seguir ahí también, o que te puedan seguir los que no te están siguiendo en este momento. Para informarse y estar también al tanto de las últimas novedades. Perfecto, perfecto. En cuanto a blogs, el nuestro se llama Management Estratégico, también es el nombre de nuestra página en Facebook. En Twitter, @mmorresig. Esos son los medios más cercanos de comunicación para las cosas que escribimos, para las cosas que compartimos y para poder estar en contacto con personas de todo el continente. Bárbaro, Mariano. Yo agradecerte por estos minutos, que te hayas sumado a esta propuesta. Para mí es importante tenerte acá con nosotros, escucharte. Siempre es muy, muy rico los conceptos que das. Obviamente tuve la oportunidad de conocerte y tenerte como docente y bueno, seguirte en las redes también. Está muy bueno lo que compartís. Y nada, quería llamarte, conversar un poco de estos temas que a mí me estaban inquietando en este momento de COVID-19 y bueno, agradecerte la presencia acá en Da Para Más y bueno, no sé si te quedó algo para decir o querés agregar, también estaría bueno que de repente si te quedó algo que lo digas, que está bueno también escuchar. No, perfecto, Martín, te agradezco por la invitación, te deseo
todo el éxito para Da para Más. Te felicito por encarar un proyecto en un momento donde muchas personas estamos quizás paralizadas o con temor a lo nuevo y buscamos refugiarnos. Y yo creo que, y esto es un poco la mirada de lo antifrágil, hay que hacer lo opuesto a lo que se espera para desarrollar más protección. Así que esta sería mi observación final, pero la aplico con vos porque yo realmente creo que da para más. Impecable, Mariano. La verdad que un gustazo tenerte con nosotros. Yo te mando un abrazo grande y bueno, que la gente empiece a seguirte porque realmente son muy interesantes los conceptos que compartís. Y bueno, más adelante quizás se preste para otra charla y ojalá pronto nos podamos ver también personalmente cuando pase todo esto. Perfecto, Martín. Muchas gracias y un abrazo. Un abrazo grande, Mariano.